El año pasado trabajamos para el Centro Democrático, para el Pacto Histórico y para el Partido Verde. Y yo sé, eso suena horrible. Es algo de lo que no me siento propiamente orgullosa de eso y es una conversación que tenemos pendiente. Yo sé que muchos han dicho que fue por dinero que lo hice. Como tal trabajar en el Centro Democrático, porque pues el imaginario es que la izquierda es machucha y que la derecha sí suelte y demás. Eso no es tan cierto como lo pintan, pero, ¿sabe? Sí fue por dinero el trabajar en campañas políticas. De primera, eso detesto las campañas políticas, no me gusta la violencia en publicidad, en discurso, en accionar, esas realidades que se sumergen en los partidos políticos, las detesto, las aborrezco, me fastidian. Sin embargo, como empecé a trabajar en lo audiovisual, pues fue como otro el reto, ¿no? Y otro el interés. Ahora sí, empezando a contarle mis penas amorosas políticas. Empiezo por decirte que, bueno, sí, fue por dinero que empecé a trabajar en campañas políticas, porque de entrada, si no hubiese necesitado los recursos o no hubiese estado sumergida bajo la situación en la que estaba, ni siquiera hubiese aceptado la primera campaña, que fue la que llegó por parte del Partido Verde. Y ya pues aprovechando que le estoy contando todo, pues machi, resulta que el año anterior a ese quedé en un hueco fiscal en el Más Perro porque me robaron, quedé en quiebra del proyecto que hice, me robaron, se llevaron el capital, todo, me dejaron así en cero. Entonces pues me tocó surgir, reinventarme y pues de ahí que cuando llega todo lo del tema de Neivana, pues comenzaron a llegar muchas propuestas de candidatos para que les ayudase a comunicar en lo digital en sus campañas. Entonces el año pasado empezamos trabajando para el Partido Verde, ojo, no a la gobernación, sino a una candidatura al consejo, y siempre dejé por sentado que mi participación sería en la producción audiovisual, que no esperaran de mí reuniones, que no esperaran que les llevara gente, ni que me dieran algún puesto después, o sea, que me cambiaron mi trabajo, lo que yo iba a hacer, por esperar a que cuando ellos ganaran me dieran a mí algo. No, siempre puse como un contrato ahí y lo hice valer y defendí mi postura. Cuando llegamos a la campaña del Pacto Histórico fue decepcionante darme cuenta cómo una campaña se desplomaba por no tener el respaldo del mismo partido, ya que los representantes del partido del Huila, de ese partido político, estaban respaldando la candidatura del que decía Villalba. Machi, yo sé. Y pues internamente en el partido estaban pasando muchísimas cosas, desorganización, complots, posturas, una división horrible, y ahí sí me le quito el sombrero a Humberto y a Lourdes por haber logrado las curules a pesar de todo el mierdero que vivieron durante la campaña electoral. Ahora sí, esta triste historia empieza porque la hermana de la persona con la que yo hacía producción audiovisual se lanzaba a yo no sé cuál, pero por el centro demoníaco, marica, porque eso no es democrático ni por las curvas. Y bueno, ahí se puso buena la cosa, ¿no? Por eso está estado esperando todo este video para esta partecita. Y ay, machi. No, ya no le cuento. Chao. Antes de pasar a la historia que estás esperando, tengo que contarte que para trabajar con estas personas yo usaba un método de preguntas y conversaciones para revelar sus intenciones, intereses, analizar sus discursos, mirar sus competencias para el cargo y ver si con esta persona podíamos trabajar. Entonces a todos les hacía la misma dinámica, y cuando llegó que me presentaron a esta muchacha de Dios, pues, ¿sabes? Se veía bastante izquierdosa. Y también, pues, resulta que la nena votó por Petro, ella es ingeniera, entonces, pues, digamos que tenía en su historial laboral, pues, bastante conocimiento de la realidad del departamento y demás. La vi sensata, la verdad. Para no alargarme tanto, al final
decidí hacer parte de la campaña. Con ella prácticamente que el trabajo, solté lo que fue como tal la producción audiovisual y me enfoqué más como en el discurso. Entonces yo era la que le generaba la conversa para poder estimular a ella el discurso, porque ella no era de guiones, no era de discursos así memostrados, sino que realmente el ejercicio con ella fue bastante interesante, ya que las conversaciones que las dos generábamos le daba a ella para poder expresarse y lo hacía bastante bien. Entonces fue un ejercicio muy bueno en cuanto a temas de discurso, algo nuevo, interesante. Entonces, por ese lado, te cuento que esa fue mi participación dentro de la campaña, pero hubo dos momentos. Esa dinámica de las conversaciones que teníamos previamente a hacer un video y a un discurso, pues generaron que me sintiera, la verdad, con mucha admiración hacia ella. La pelada pues no es cualquier caída del zarzo, entonces fue como un aprecio que le tomé. Me sentía orgullosa también por esa representación, pero yo no olvidaba que estaba en el centro demoníaco, machi. Yo no lo olvidaba. Y claro, pues conocer a El Innombrable, estar en la misma mesa que Cabal y todo eso fue una experiencia que me aterró, la verdad, porque su merced aquí me ve mamertowski, ¿sí me entiendes? Como con mis botas, mi overolcito y eso, y que pues son cosas, son elementos que hacen parte de mi personalidad y que jamás las he dejado y jamás las he ocultado, y mucho menos en campaña las oculté. Por esto mismo también me fue muy mal con las relaciones interpersonales, porque eran muy... Yo ya te había dicho que tuve dos momentos en la campaña, ¿no? Entonces uno previo fue eso, sí, esa relación que tuvimos con la candidata, pero después, por mi postura, ¿no? Cuando pasó la bomba y demás, que yo dije, uy, no, marica, ¿qué es esto? Bueno, en fin, pues digamos que fue de una vez quedé solita en la campaña y todos como por allá me sacaron de todo, sí, o sea, fui aislada dentro de la campaña. Y bueno, pues hoy agradezco que haya sido así, porque fue por haber defendido mi criterio político y está bien. Yo sé que ya al final, acá muchos estuvieron, entonces pues yo sé que al final todo fue como en medio de esa sumergida de la campaña. Entonces al final me reduje a hacer community por esa misma mal relación con todos. Siempre pues como muy aparte y demás, también porque no quería relacionarme ya después de todo lo que había pasado, y pues nada, tuvo que ser así, porque eso es defender la posición política, parce. Y pues de eso sí me siento orgullosa, porque no me mangualé en cuanto a caerle bien a la gente, ni caerle bien a la nena fififi, que pues simplemente no estaba de acuerdo con mi vestimenta, no estaba de acuerdo con mi personalidad y demás, y pues por delante y todo se notaba que no le simpatizaba. Entonces pues nada, esa es la realidad, machi, y si me preguntas, jamás en la vida volvería a trabajar para ellos. Y que el aprendizaje fue lecciones muchísimas. La verdad, el año pasado me enriquecí en experiencia. Contar hoy con una voz primera de la experiencia de haber hecho parte de un partido político, de todas las aristas de los partidos políticos que representan la izquierda, el centro y la derecha, pues la verdad siento que gané bastante en cuanto a conocimiento, aprendizaje, experiencia. Económicamente, si me preguntas, no me fue muy bien. Que porque no trabajé con amigos en campañas, porque no me gusta que la gente sienta que yo estoy esperando algo de ellos. A mí me va muy mal con eso, entonces no hice parte de la campaña de Humberto, ni mucho menos porque es mi amigo. Haber conocido al innombrable, a la misma María Fernanda Cabal, conocerles el pensamiento, conocerles el discurso de primera, porque imagínate que ellos dan discursos y no dejan que se grabe, que se publique. Y ya sé por qué, marica, o sea, ya sé cuál es la versión de ellos de la historia política de Colombia. Yo no sé de qué puta pinche piedra sacaron esas versiones, marica, pero
Pero haberlos conocido y haber conocido todo eso, haber conocido al enemigo eh, de cara, parce, creo que es una experiencia que no la cambio por nada y que yo sé que costaron cosas, pero no. O sea, yo eso sí lo agradezco y agradezco a las personas que me ayudaron a crecer durante ese tiempo de campaña electoral. Y si me preguntas, no lo repetiría, ni me, así me paguen la millonada. Marica, yo no repito una campaña electoral con nadie.